¿Cómo tú ves el accionar del gobierno en comunicación? Asistimos a una torre de Babel, con múltiples voceros diciendo cosas diferentes, cruzándose los mensajes, generando conflictos. Yo creo que falta un poco dirección orquestal. ¿Cómo tú valoras el estilo del presidente? Es el presidente más abierto que hemos tenido. Yo creo que se expone mucho y se expone innecesariamente. En el caso de Omar, él es un artista del encanto. La experiencia del debate con Guillermo Moreno, ¿qué te pareció? Esa fue su puerta de entrada a lo que él es ahora. Que nuestros medios tradicionales necesitan que el fuego de la era digital le pase por encima y lo arrase. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Makini para Color Visión y para TVXGueya en los Estados Unidos. Estamos ya en la sociedad de la información. Y en la sociedad de la información, donde la comunicación es más importante que nunca, donde el mundo después de esta internet se ha transformado y lo que es peor, se reinventa cada 5 o 10 años. Aquellas palabras de McLuhan ya están aquí. El mundo es un pañuelo, en inglés, pero es un pañuelo. Entonces hay que hablar de comunicación, pero dentro de la comunicación hablemos de comunicación política. Pero resulta que mi invitado, además de una profunda experiencia, pero también formación en lo que es comunicación política, resulta y viene a ser que es un periodista como la copa de un pino, que yo no sé qué tienen que ver los pinos con periodismo, pero él ha sido director de varios periódicos de los más importantes del país, pero hace ya unos cuantos añitos, con sus maestrías y sus cosas, creó una empresa y esa empresa se ha consolidado como una de las principales empresas de estrategias de comunicación y otras cosas. Es mi viejo amigo de San Juan de la Maguana, Víctor Bautista. Mis respetos. ¿Cómo te sientes? ¿La familia bien? No tan vecino de Baní, pero estamos en la misma ruta. No, y tenía que cruzar frente a mi casa. Claro, o sí o sí. O sí, o sí. Qué placer, qué placer. Muchas gracias, Pero, Pablo. Qué bueno verte. Víctor, hablemos de esta comunicación. Quizás como ahora estamos en estos ambientes donde lo de la comunicación política, por aquello del plan de la crisis, las reformistas fiscal, hablemos un poco de la comunicación, pero a partir de las acciones y decisiones de comunicación del gobierno. ¿Cómo tú ves el accionar del gobierno en comunicación, por ejemplo? Bueno, primero decir que tengo muchos amigos ahí, a quienes les tengo afecto, pero eso no limita. Pero tú siempre has sido muy frontal y tú nunca has dejado de decir lo que tienes que decir. Eso no limita el enfoque crítico. Sí. Yo creo que hay muchas oportunidades de mejora, sobre todo en la planificación estratégica de la comunicación, por objetivos, y sobre todo en la organización de vocería. Porque uno siente a veces en ciertos procesos que incumben al Estado que asistimos a una torre de Babel, con múltiples voceros diciendo cosas diferentes, cruzándose los mensajes, generando conflictos. Y un caso específico, por ejemplo, fue uno de los blackouts que tuvimos hace unos meses. Sí, sí. Si te pones a analizar el impacto de las vocerías y las estudias, yo mapeé las vocerías, realmente son desencuentros lo que se producen. Que tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la causa? Entonces, yo creo que hay muy buenas intenciones. Yo creo que pudiera haber un exceso de transparencia, de comunicar constantemente, pero desde mi humilde opinión, yo creo que falta un poco dirección orquestal. O sea, de que la orquesta de la comunicación esté afinada. Okay. No es que no se hace nada, se trabaja. Y yo creo que hay preocupación, que hay mucha gente entregada. Pero hace falta como un hilo conductor. Hace falta un hilo conductor, un camino que los una todos y no que los bifurque. Pero ese hilo conductor no puede ser, por supuesto, el presidente. Pero sí te pregunto, ¿cómo tú valoras el estilo del presidente, que es el presidente más abierto que hemos tenido, más accesible, el que más está, él tiene el don de la ubicuidad? Así es. ¿Cómo tú analizas esa? Porque me imagino que eso es una estrategia de comunicación de él. ¿Cómo tú analizas? ¿O tú crees que eso ha ayudado o ha afectado un poco eso que acabas de comentar? Bueno, los teóricos de la comunicación actuales Sí. indican que los grandes líderes de hoy se dedican a dos cosas clave, y tú la puedes partir por mitad: a gestionar y a comunicar. Porque esta es la era de la hipertransparencia. Y en la medida en que tú construyes la narrativa de lo que haces y de lo que aportas,
y el público lo entiende, está haciendo aportes relevantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el presidente es excesivamente speaker. O sea, yo creo que la función de él de portavoz es excesiva. Y yo creo que se expone mucho y se expone innecesariamente. Por suerte que pausó la semanal. Parece que escuchó a quienes le preocupaba eso. A mí me preocupó la semanal en un momento, e inclusive publiqué un artículo en Listín Diario hablando de la semanal y lo que eso podía significar en términos de trampa comunicacional. Claro. Pero yo creo que un presidente no está para afrontarlo todo. O sea, yo creo que un presidente está para momentos estelares. Y no lo vamos a pensar como un sujeto que está por encima del bien y del mal, que está navegando en la nube, que no le importa a la gente, que no le importa al ciudadano, le importa. Pero tú tienes que estar en los momentos que son adecuados para que la voz presidencial se escuche y no en todas las minucias. Aunque quizás hay que matizar que el problema está quizás cuando él está tan expuesto a la prensa casi siempre, que es algo que nosotros como periodistas, bueno, uno hace su trabajo, uno quisiera entrevistarlo todos los días, pero como que esa accesibilidad sería bueno que la mantuviera de hablar con la gente, yo creo ir a un acto, puesta de un libro, estar casi en todas, sí, pero cuando tú te expones a la prensa siempre, quizás hay un riesgo, por ahí va la cosa. Es un tema de gestionar esto, Pablo. Claro. Porque yo creo que de alguna manera al presidente le ha dado resultado ser así tan cercano. Totalmente. Porque cuando tú miras al gobierno en su conjunto y tú aíslas al presidente, te das cuenta que son dos cosas diferentes. O sea, todavía a estas alturas, a dos ciclos de gobierno, todavía él mantiene una preferencia importante, ya. Esto es hora para que cualquier presidente comience la bajada de manera estrepitosa por el desgaste natural de la política. Y él se mantiene en alta, por encima del 50. O sea que eso también le aporta. Ahora, si lo gestionara, porque yo creo que no lo gestiona, yo creo que es muy espontáneo, yo creo que le iría mejor, porque comete muchos errores de comunicación innecesarios. Que es lo que llama la atención en eso de ser, ¿por qué se expone? Que es lo que es la crítica. No era necesario usted ir y dar el pecho a la prensa. Insisto, como periodista puro, tú aplaudes que el presidente se exponga. Y él es un oficiante de la transparencia, yo lo defino así. Claro. Pero para tú ser transparente, no tienes que llegar a niveles de exposición que pongan en juego inclusive lo que tú representas. Claro. Sí, no, pero eso se le va ahora que él ya se prepara para bajarse del tigre, yo creo que el país y la prensa le va a reconocer esa parte de que qué bueno que es un presidente cuyo error es el exceso. Eso es maravilloso. Que la crítica válida sea que se expone demasiado, es una gran cosa. Pero hay otro comportamiento del presidente que en términos de comunicación política quizás es bueno que tú me des un poco de luz, y es esta decisión, por ejemplo, del presidente desde el inicio. Yo respeto la Constitución, yo me voy en el mejor de los casos, si gano el 24, yo me voy el 16 de agosto del 28. Eso lo dijo en el 21. Entonces, eso en términos de aporte a la democracia es muy bueno. Ahora, en términos del asesor de comunicación, ¿hasta qué punto es un riesgo hacer eso? Mira, yo creo que eso fue relevante como decisión política, e inclusive disruptiva, porque yo creo que rompe, que es una bomba a la cultura política nuestra. Los políticos nuestros, los que hemos tenido, los grandes líderes que han estado gobernando en el Palacio, siempre han manejado eso con ambigüedad y lo dejan al tiempo y dejan que el diálogo se instale, que la gente duda, que se cree expectativa de si va o no va. Y él hizo un ejercicio que yo creo que es altamente democrático y altamente transparente. Ahora, ¿dónde para mí está el problema? En el timing. Yo lo hubiese administrado en otro tiempo o lo voy soltando a cuentagota, pero yo creo que el golpe fue también brutal. Fue brutal. Y ese golpe tiene consecuencia política, porque eso dispersa a las tropas. Exacto. Estemos claros en eso. O sea, reconozco que fue un ejercicio de transparencia, pero ahí quizá falta un poco de gestión. Pero un poco analizando lo que ha sido la estrategia de comunicación de varios de los aspirantes, posibles candidatos de sus partidos,
Hay gente que ha hecho su trabajo o el trabajo tradicional, pero hay dos casos que a mí me llaman poderosamente la atención, que es el primero, el de David Collado. David Collado es un señor que tiene 5 años siendo ministro de Turismo, solamente ministro de Turismo, ni alto dirigente del PRM, charlista sobre la temática del ombligo, en agua, no, ese señor es ministro de Turismo y solo habla de turismo, o de cosas buenas o de su familia. De repente, uno que vive, al igual que tú, revisando encuestas, este señor desde el 2021, que yo vi la primera, se mantiene no solo arriba, sino muy arriba, y no solo entre los miembros del PRM, sino también que llama más la atención afuera. Ese es un caso. Y el otro caso es de un joven que hace apenas 6 años se interesó por la política, que se llama Omar Leonel Fernández. Llegó a la Diputación, ahora ganó la senaduría, y es una persona que, si Leonel Fernández no estuviera en la Fuerza del Pueblo, no tiene competencia. ¿Cómo tú me explicas estos dos fenómenos? Sí, que yo creo que son diferentes. Primero, yo creo que David Collado tiene la ventaja de que él gestiona la comunicación y de que él hace puestas en escenas calculadas. Y la otra cosa que él tiene es la disciplina. Yo observo eso de afuera. Uno lo vería como algo bueno, pero eso es normal, siempre lo hace. Pero esa puesta en escena trimestral, mensual o bimensual, que él hace, ponerte la cifra en un pantallón de los turistas que han llegado al país y hablarte permanentemente de eso, de esos logros progresivos, eso es disciplina en comunicación. Y eso instala narrativa y eso fortalece percepción. Y yo creo que él personalmente se cuida de no entrar en polémicas, de no entrar en conflicto, de no abordar temas que sean urticantes. Él está en su turismo y en su gestión. Claro. Yo creo que en ese escenario es exitoso. Ahora, yo no sé qué va a pasar cuando él entre a la guerra, porque una cosa es tú estar en la paz, en el camino suave, si tú quieres, hasta poetizado de la gestión, y que tú entres después a un camino escabroso, lleno de espinas, como son las campañas. Tiene que ir a entrevistas, no hablar de turismo. No, ahí tú tienes que ponerte la ropa del guerrero, la ropa del gladiador, claro, y salir a demostrar lo que tú eres. Falta que verlo probado ahí. Claro, claro. En el caso de Omar, yo creo que él, por naturaleza, no creo que sea un enfoque académico, ni que él se puso a estudiar eso, yo creo que por su naturaleza, él es un artista del encanto. O sea, es un muchacho que le cae bien a todo el mundo, a la abuela, a la bisabuela, al joven. Como decía de Leonel en el 90, es el hijo que toda madre quisiera tener. Sí. Terrible. Todas las abuelas quisieran ese nieto, ese hijo, ese hermano, ese primo. Entonces, eso va con su naturaleza, pero él la capitaliza muy bien. La capitaliza muy bien. Y yo creo que, y tengo la impresión de que en situaciones de contingencia, Omar puede ser más batallador, puede quizás manejar con más denuedo la polémica y con más arrojo, porque lo muestra, o sea, inclusive como articula el discurso. La experiencia del debate con Guillermo Moreno, ¿qué te pareció? Porque fue contundente aquello. No, yo creo que ese fue su bautizo. Esa fue su puerta de entrada a lo que él es ahora. Ahí solamente eso, la única explicación que uno tiene es el padre. Parece que él buscó donde había que buscar, y lo cierto es que en ese debate, porque me repito, es un muchacho que ayer en la tarde, es decir, en el año 2018, se interesa por la política y se enfrenta a este hombre de 1000 batallas, y lo cierto es que ahí como que impresionó. Pero ¿hasta qué punto, pienso en David, pienso en Omar,
Háblame un poco de la utilidad de la asesoría en comunicación. Quizás es que esos, en la medida en que son jóvenes los dos, no tienen ese defecto histórico de los políticos que se cree que saben de todo, más que todo el mundo. Se la saben toda y una más. Sí, sí. Hablemos un poco de eso porque me sigue llamando la atención. Mira, yo creo que una asesoría en comunicación es como tú tienes que tener tu psicólogo de cabecera y tu médico de cabecera de confianza para consultarle. Y creer en lo que el médico o lo que el psicólogo te está diciendo, porque son las personas facultadas para eso, para ayudarte a que tú estés bien en términos físicos y que estés bien en términos mentales. Entonces, una asesoría en comunicación inteligente juega ese rol y yo creo que vale la pena. Y yo no me casaría, siendo ellos, no me casaría con un solo consultor. Yo haría cruces, yo buscara distintas opiniones. Ahora, ¿qué me indica a mí en el caso de ellos dos? Yo creo que ellos escuchan. Yo creo que ellos, obviamente, que toman y dejan, ¿verdad? Pero, Siguen su instinto en algunos casos, pero yo creo que están acompañados. No sé quiénes son, no me interesa indagarlo, claro. pero se nota que por la estructura del discurso, la disciplina, la puesta en escena, hay un plan. Y detrás de un plan siempre tiene que haber alguien que sepa de eso. Claro. Pero bueno, es un buen mensaje para la nueva generación de políticos, un buen ejemplo para la nueva generación de políticos. La utilidad de escuchar, como se dice, que para eso usted tiene una boca y dos orejas. Caramba, ¿no? Claro, yo creo que un asesor a Omar no tiene que decirle, aparece en un video tocando el piano, quizás no se lo dijo. Ahora, pero eso puede ser de él, de su propia creatividad. Pero quizás las otras cosas que conectan con el piano, el mensaje que da después de tocar el piano, ahí puede haber un consultor, yo no tengo la menor duda. Pero también es fundamental lo que tú dices, lo de escuchar. Quizás tú y yo también le doy una idea y bueno, de repente aparece Juancito Pérez Vidal y le dice, ven acá, pero tú tocas piano, Omar. Vamos a aprovechar eso. Óyeme, tú sabes, los muchachos tocando a bacho, oye. Entonces también esas son las ventajas de escuchar eso que él hizo con el padre, ese one-two y tirarse gancho los dos, y usted tal cosa. Eso, la verdad que yo creo que los otros políticos, si no quieren aprender, que no aprendan, pero esta forma de un político escuchar, lo cierto es que está dando resultados. Lo que te pregunto si ha dado resultados es... Pero déjame sí, decirte por algo, favor. antes que todo, para cerrar lo de Omar Sí. y su diferencia con David, yo creo que David tiene algo de político tradicional en la forma de procesar la comunicación. Yo creo que es muy conservador, que es muy disciplinado, que es muy cuidadoso. Yo creo que Omar es más de la era algorítmica. La narrativa algorítmica, profesor McKinney, Sí. es diferente a la narrativa tradicional. O sea, la narrativa algorítmica es la que crea emociones. Yo creo que Omar tiene más capacidad de crear emociones, de impactar los sentidos, más allá de las propias palabras que él pronuncia, con los hechos. Yo creo que él articula bien los símbolos, que lo maneja bien. Yo creo que él es un despliegue de semiótica. Es un caso de estudio realmente. Sí, pero qué bueno que, mira, me pusiste ese tema que no estaba en los temas que yo había seleccionado, pero hago el alto en el camino, porque la verdad es que hay un antes y después que se ha entendido el valor de las emociones, al punto de que ahora vale más la emoción que la verdad, y por ahí tocamos la posverdad. Hablemos un poco de la importancia de las emociones en el momento político actual de Occidente. Un ejemplo que yo creo interesante de emociones, lo tenemos muy cerca, no vayamos muy lejos. Le ha dado seguimiento al proceso electoral de Colombia. ¿Has visto a este abogado penalista, Abelardo del Espriella, cómo se está desplegando? Eso es pura emoción lo que está manejando ese señor. Es una persona con formación académica, con trayectoria, con vida empresarial, que ha crecido en lo racional. Sí, pero no conceptualiza, él se queda en la emoción, no le interesa la conceptualización. No. Si tú vas a ver... Búscalo.
No, porque conceptualizar en estos tiempos es para dormir gente. Qué vaina. Eso es sí, eso es como una especie de misa, una especie de homilía que tú pones a la gente a dormir. Claro. Ahora, ¿quiénes son? Para mí, los mayores éxitos están en aquellos que son capaces de combinar la emoción con la razón, que conceptualizan y a la vez te impactan emocionalmente. Entonces, yo creo que... Pero no se está, me puedes regalar algún ejemplo, porque no se está dando mucho en el, o sea, si tú buscas la Marine Le Pen, Abascal, Trump, por supuesto, Milei, Abelardo, o no lo hacen, o aunque sepan hacerlo, no lo hacen, pero se basan sobre todo en sentimientos y los instrumentos que le da la posverdad. Sí, sí, tú dices que Abelardo no conceptualiza. Yo creo que él no va tan a fondo. Pero, que puede, no, digo, me llama la atención que no lo hace mucho, pero él puede, en el sentido que sí hay una formación. Sí. Mira, yo te voy a remitir ya que tú me dijiste que lee el blog de nosotros en Mediáticos. Mediáticos.com.do. A todo el que estudie periodismo, comunicación, marketing, por favor, no le voy a cobrar por el consejo, regalo de McKinney. Entren ahí, ustedes verán por qué yo los recomiendo. Hay un blog que se llama Think Tank, donde hay artículos de comunicación. El último que se publicó justamente ayer. Lo hizo el team completo. O sea, yo participé, yo me integré entre los jóvenes porque me colé ahí para, tú sabes. Una de tus habilidades ha sido esa, para buenas compañías. Claro, y deflactar la edad, porque cuando promediamos yo resulto joven. Entonces me metí en el grupo ahí y armamos ese artículo que es un análisis sobre Abelardo como candidato realmente. Esa mercancía, ese producto mercadológico, ese señor es puro marketing. Ahora, ¿tiene fondo? Sí. Lo que pasa es que él no arriesga tanto el fondo como arriesga la emoción. Claro. Él crea un balance. Y yo creo que va a pasar, ¿eh? Yo creo que va a pasar. Además, si le falta la mano amiga, oiga, los norteamericanos están decididos a hacer lo que tenga que hacer para cambiar. Ya Trump se pronunció y dijo que si gana Abelardo, Colombia tendrá toda la ayuda de Estados Unidos. Bueno, que eso nos lleva al concepto de la democracia, a que hablemos de la democracia. No te voy a tirar para lo hondo, porque lo nuestro en esta oportunidad no es hablar de ciencias políticas, sino la ciencia de la comunicación. Claro. Entonces, ¿hacia dónde va una democracia en el predominio de las emociones, donde cada vez es menos importante la verdad y cada vez se valora menos la capacidad de conceptualizar, de explicar un contexto o lo que había sido la tradición democrática, que era el debate de ideas, de posiciones? Tú en la UAS te buscaba el libro de Afanasiev, ¿tú recuerdas? Sí. O el de Nikitin, para poder bajar al jardín a discutir de estas posiciones de marxismo. No, de repente todo esto cambió. ¿Cómo está cambiando esto a una democracia que cada vez está más faltosa, más débil, más hacia la ultraderecha? Porque ya en el caso de los Estados Unidos hay indicadores de prácticas fascistas. Por ejemplo, esto que está ocurriendo ahora en el Mundial con los jugadores negros de África es para llorar. Hablemos un poco de esta parte, Víctor. Lo que pasa es que la democracia, desde el punto de vista de la comunicación, no se debe seguir ejerciendo la vieja usanza. Y voy a lo específico. Un mensaje presidencial de 2 horas en el Congreso, eso no lo escucha nadie, Pablo. Nadie lo escucha porque vivimos en la era de la fragmentación, del consumo, ¿verdad?, por partícula de la comunicación. Por eso existen los reels, por eso existen los posts. Eso no es una casualidad. Entonces, si ese mismo mensaje presidencial de 2 horas, tú le buscas otra estética para que la gente lo pueda consumir mejor, vas a impactar. Entonces la democracia tiene que bajarse de ese carro antiguo, de ese carro florido y helénico. Con esto yo no estoy degradando el conocimiento ni la necesidad de que... Ahí entra el peligro. No. ¿Hasta qué punto hacer lo que mandan las leyes de la comunicación moderna afecta los contenidos de la democracia? Entonces, ¿Hacia qué tipo de democracia conduce el predominio de lo emocional? No, ahí es que está el reto. O sea, ¿cómo tú, sin afectar la democracia, sin afectar las investiduras presidenciales o de los líderes,
tú comunicas en los canales que tiene hoy y lo hace bien, en los formatos que tienen esos canales, qué es lo que está llegando a la gente, qué es lo que la gente consume. A mí me resulta difícil, yo creo que a ti también ya. No es que estemos viejos, estamos más o menos, estamos bien todavía. Señores, de respeto para Pero no nosotros, ofendernos mucho. Sí, 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 pero no leemos los periódicos a la misma velocidad de antes. Eso, vamos a confesarlo. Yo los recibo todos en mi casa, todos los impresos. Yo los reviso, los veo los titulares, pero cuando yo voy a fondo, yo entro es por el camino de las partículas y voy conectando cosas. Claro. ¿Por qué? Porque la misma urgencia con la que nosotros vivimos nos impide sentarnos. ¿Tiene sentido estos, digo, a menos que tú te llames Fernando Sabater, Vargas Llosa, Redivivo, estos artículos que uno ve todavía de 600 páginas, de 600 palabras, no es un asunto como que choca con la realidad que impone la comunicación? Yo creo que eso hay que irlo pensando. Esos modelos hay que irlo pensando. Porque yo creo que no están siendo exitosos. Yo creo que son documentos interesantes para la hemeroteca, guardarlo para la historia, para consulta. Hay mucha gente que lo que está haciendo es que los artículos grandes, muy grandes, los están resumiendo. Claro. Han aprendido a promptear la ingeniería de prompt, usan cloud, usan ChatGPT, usan Gemini, y entonces los reducen. Y lo leen y te dicen, Pablo, te leí, y tú dijiste esto y lo otro. Yo no te leí en el fondo, no navegué en ese universo textual que tú estás entregando, pero te leí rápido. Incluso los diarios están dándote la oportunidad. ¿Quieres resumir esta noticia? Claro, de tu resumir. Pero creo que el periodismo tradicional va a tener que revisar esa parte. Yo te leo a ti, tú estás en 450 por ahí, pero no te me pase mucho de ahí, porque claro. hay un inconveniente. Pero después yo tomo esa pieza y hago otras cosas en redes sociales. Y la preparo para el consumo. Sí, no, pero yo lo digo desde el punto de vista del interés del periódico. Claro, O sea, claro. Yo le puedo decir a mi colaborador, mira, yo te lo digo porque mi columna siempre ha sido corta, y creo que parte de lo bien que uno le ha ido con esa columna ha tenido que ver con eso. Yo siempre yo recuerdo las 38 líneas que yo escribía en el listín de antes. Escribir corto es muy difícil. Bueno, la capacidad de síntesis. Sí, no, es muy difícil. Yo tengo que escribir corto todos los días. Tú sabes que yo hago un comentario en Noticias de SN, aquí mismo en Color Visión, que son exactamente 2 minutos. Bueno, 1:40. Pero ahí está el éxito. Porque hay que dejar los 10 para la presentación. Pero tú sabes que parte de lo que tú aportas ahí tiene que ver con lo corto que lo dice, el mensaje. Pero es un trabajo de gimnasia que tengo que hacer diariamente. Sin embargo, cuando escribo un artículo como eso que tú dices, de 450, 500 palabras, es un tema. O sea, pero de 400 a 450 yo te lo compro. Es que yo he visto en nuestros diarios unas cosas que yo de digo, doble en el mundo de hoy. sin ilustración, o sea... A menos, como te digo, un Vargas Llosa, cuando Vargas Llosa escribía aquella piedra de toque, bueno, tú te tienes que llamar Vargas Llosa. Claro. Pero ahí entramos ya a los medios de comunicación, a los periódicos. Esta lucha de los medios tradicionales por sobrevivir, ¿cómo tú ves el futuro de la prensa, sobre todo la prensa escrita? Porque todos los diarios tienen su versión digital, que compite y en la cual tienen de su lado la credibilidad por la tradición, aunque eso está cambiando preocupantemente. Pero en esta lucha, ¿qué tú piensas del periódico impreso, de papel? ¿Eso se va a quedar para los señores mayores en relativamente poco tiempo? Hay un ejemplo histórico de un fuego que se produjo en el Parque Yellowstone. Okay. El incendio comenzó en un sitio pequeño, ¿no? Y era controlable. Okay. O sea, los guardabosques podían apagarlo. Los guardabosques que estaban ahí dejaron que el fuego se extendiera.
Inclusive hubo un proceso legal, lo sometieron a la justicia por eso, porque ellos podían sofocar el fuego y dejaron que corriera todo el parque y se quemaran grandes hectáreas de bosque. Ok. ¿Cuál fue su defensa de los guardabosques? Ese parque necesitaba una regeneración y que necesitaba someterse a la prueba del fuego para renacer. Y en efecto, años después, renació fuertemente, con valores ecológicos que no tenía, grandes, y ahí se le creyó. ¿Por qué hago me voy a esta anécdota? Símil muy válido. Eso está documentado en libros, Ok. en libros sobre la transformación digital. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros medios tradicionales necesitan que el fuego de la era digital le pase por encima y lo arrase. ¿Y tú sabes quién vivió eso de manera exitosa? El New York Times. El New York Times es un monstruo de todo el tamaño, con 19 millones de gente suscrita, pagando la suscripción en el periódico. Imagínate que te paguen $1 solamente, que es más de ahí, Sí. por una suscripción mensualmente. Pero además, esa sombrilla New York Times le dio cabida bajo su cobijo a podcaster, a youtuber, streamer. O sea, el periódico, más que un periódico, es un ecosistema informativo. Entonces, ¿cuál es el reto de nuestros medios tradicionales? Es ese. O sea, es hacer definitivamente ese cambio, dar ese viraje sin miedo, porque si hay instancias que están llamadas a dominar permanentemente, son esos medios. Ahora, ¿Por qué? Porque esos son los medios ontológicos, esos son los medios del know-how, de la comunicación, esos son los medios que tienen todavía la credibilidad. Y vamos a estar claros, o sea, tú tienes las redes ahí voceando todos los días y diciendo cosas de corto plazo que se esfuman en 3 segundos, pero al final del día la referencia son los medios, Exacto. los siguen siendo. O sea, las portadas siguen siendo clave en todo el mundo. Sí, no, Tú no la vas a buscar en los escaparates ni en la calle, pero el PDF tú lo buscas y mira a ver qué sacó el país. Bueno, y los articulistas sabemos de eso porque por alguna razón uno llama a Miguel Franjul y le dice, don Miguel, que la columna salga en papel, que el martes yo no la vi. Claro. Y lo dice Franjul, pero también Aníbal, lo dice Álvarez Vega, o sea, todo el mundo quiere salir todavía al día de hoy en papel. Ahora, hay una tentación peligrosa y es que como está vendiendo tanto lo digital y los periódicos, salvo New York Times y 2 o 3 más, no han logrado encontrar ese modelo de negocios que lo haga rentable. Ha habido una tentación de los periódicos tradicionales de jugar a la otra comunicación para conseguir la atención, sobre todo de los más jóvenes. Pero en esto pienso yo, y te pido tu opinión por favor, que se debe ser cuidadoso porque un periódico tradicional, su riqueza es su credibilidad. Totalmente. Se murió Juancito Pérez Vidal alias Tito. Yo lo veo en Twitter, ¿qué hago inmediatamente? Déjame al listín, espérate. Coño, sí, fue verdad. ¿Hasta qué punto los medios tienen que ser los tradicionales, más cuidadosos en no ceder del todo a ese tipo de comunicación que da muchos likes, pero que a veces es hasta insultante? Hablemos un poco de eso. Yo creo que intentar parecerse a eso es un juego peligroso. Y hay otras vías, y te puse el ejemplo del New York Times, que ha sobrevivido. Ese modelo se puede replicar. Es un modelo de éxito. Obviamente tú necesitas decisión, tú necesitas desaprender, porque el tema es... Bueno, lo que dijiste de Yellowstone, de quemar el bosque. Nosotros venimos de la era análoga. O sea, tú y yo venimos de la era en que los periódicos, tú lo hacías en maquinilla, tú llegaste a escribir en máquina Olimpia, ¿verdad? Claro. Yo también, el periódico Hoy. Una Olivetti Letera 32, Exacto. Esa era la mía. Para que después ese texto tuyo pasara a composición y después pegado en una página y después iba qué sé yo, a hacer la plancha, ¿no? Y después imprimirse. Vivimos en esa era. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Y no queremos presentarnos como elemento de progreso, que somos ejemplos. No, es que te adaptas o mueres, y tú no quieres morir. Pero ¿qué pasa? Que hicimos la transición, ¿o no?
Es que no había de otra. Si no hacemos la transición, no estuviéramos aquí. No había de otra. Entonces, ni yo estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le falta a los medios de la República Dominicana? Decidirse a hacer la transición. Y yo sé que hay líderes editoriales aquí que están preparados y que están en disposición de asumir esa transición. Ahora, el capital tiene que decidirse a hacer eso. Porque el tema no es editorial solamente, es el capital. Bueno, lo que pasa es que tú, oye, tú estás lúcido. Esta gente de San Juan de la Maguana de vez en cuando le entra una lucidez extrema. No, fue que me comí un mango de baní. Un mango de baní. Sí, entonces como yo que te digo porque eso lo sabes tú mucho mejor que los demás, porque tú dirigiste el Caribe, yo recuerdo, y el Siglo tuviste, creo, ¿verdad? Estuve en la directiva. En la directiva, ¿verdad? Hay un tema que antes había un pleito casado entre el director del periódico, el periodista, señor director del periodista, y el tigre de los cuartos, el administrativo. Claro. Entonces yo como administrativo lo que quiero es mi dinero, porque hay una pérdida y una cosa. Tú lo que quieres es hacer buen periodismo. Entonces había una discusión feliz. A veces ganaba él, claro, a veces ganaba tú, claro, pero el periodismo era así. Claro. De repente, con la crisis de los medios de comunicación, después de la sociedad de la información, la internet, ya el señor de los cuartos aplasta al pobre director de prensa. Total. ¿Hasta qué punto entonces hay que hacer el llamado al del dinero para que confíe y juegue a futuro? Al fin y al cabo, una mano tapa la otra a veces. Claro que sí. Yo creo que tiene que haber un convencimiento y además ver las tendencias porque están ahí. Claro. Las tendencias están ahí. O sea, hay periódicos que hoy hubiesen desaparecido. Marcas de 100 años, de 200 años que siguen saliendo, que se siguen imprimiendo, ¿verdad? A menor volumen, por supuesto. Sí, sí. Porque yo creo que ya una tirada de 1 millón de ejemplares es una cosa impensable. Además, no se necesita. Pero, por favor. O sea, yo no necesito que a mi casa me llegue Uno se suscribía antes a periódicos extranjeros que le llegaban a uno a través de un kiosco que había por ahí. Iba a buscar El País para tú deleitarte leyendo, pasando las páginas. Tú no lo necesitas. En mis años en España yo coleccionaba, yo no sé si a ti te llegué a enviar cuando venía gente mía, entonces yo le mandaba 3 periódicos del País a Víctor, que te iba a llevar de hace 3 semanas, sí, por ahí habían artículos, claro, ideas, para leer. Era el mundo en los 90. Exactamente, pero ya eso cambió lamentablemente. Claro, claro que sí. Entonces hay que ponerse en esa página. Claro, claro. Pero una vez más, el capital tiene que replantear su estrategia de negocio en los medios de comunicación. Y esa frase de que Umbral era que decía, la gran fortuna de un periodista, yo le pongo ahí de un medio, es su credibilidad. O sea, la niña de los ojos de un diario es su credibilidad. Entonces hay que ser... Entonces, mira, y volviendo al tema de las redes sociales y los medios tradicionales. Sí, por favor. Un youtuber se sienta en un sitio, en un cuarto frío, a decir muchísimas cosas de las que no conoce, a zararle la vida a la gente, a difamar, a darle para adelante a la industria de la difamación que existe. Pero Listín Diario tiene un reguero de periodistas en la calle que van al sitio a captar la información. O sea, ese modelo no va a morir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú sentarte en un sitio a especular de lo que tú no estás mirando, ni tienes la prueba fáctica de lo que dice, que tú tengas gente que va y recoge la noticia, va a los escenarios, entrevista a fulano, mira el entorno, ve lo que pasa y lo lleva, todavía ocurre eso, al centro de información que es el periódico. Esa materia prima es oro molido para... Quizá porque más de uno se ha equivocado en el sentido de que lo que va a cambiar, está cambiando, es el periódico impreso frente al periódico digital. Claro. Ahora, la metodología, los requisitos, la forma de hacer periodismo, la naturaleza. No cambia. Hay que contratar. Claro, y tú lo que tienes que... El contexto. Claro, tú tienes que capitalizar esa naturaleza del periodismo, que tiene en sus venas la credibilidad. O sea, si yo voy al Hotel Embajador a un evento y recojo lo que hay, hago mi crónica y la llevo al periódico, ahora te toca a ti
hacer un delivery de ese contenido de manera adecuada para que llegue a la gente. O sea, más allá del texto largote, en la esfera digital o la página grande que sale mañana. No es que no salga, pero cómo tú haces un delivery para que le llegue a cada quien y para que la gente en un momento de urgencia, como vivimos en la sociedad de la urgencia, pueda entender, le llegue el mensaje de lo que tú estás cubriendo. Hay que cambiar el modelo. Pero hay otro tema que ya se acaba el tiempo, pero hay que tocarlo. ¿Qué es esto del lawfare? Ahora con las cosas que han ocurrido, los sometimientos a inicio de este gobierno 2021 a altos dirigentes políticos de la oposición, han pasado 5 años, ahora hubo un no al lugar. ¿Tú estás de acuerdo con la oposición que dice que esto es parte de un plan de lawfare para usted hacer daño a la imagen de un partido? ¿O tú estás de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, el gobierno, que te dice, no, aquí el Ministerio Público tiene independencia, nosotros no nos metemos en eso? Hablemos un poco del lawfare en la política dominicana. Bueno, yo creo que sería un atrevimiento de mi parte entrar a un tema en el que no tengo dominio. Yo le dejo eso a los politólogos, a los abogados, especialistas y demás. Ahora, yo sí te puedo decir, aprovechando esa pregunta que tú me haces, que lamentablemente nosotros en los últimos años estamos asistiendo a la justicia del espectáculo, a la justicia contagiada por el mismo espíritu de la narrativa algorítmica, de aparentar que estamos dando la batalla, de estructurar unos expedientes de 12.000 páginas, que yo creo que no caben en la Biblioteca de Alejandría, para que se perciba que se hace una persecución eficiente y que la prueba están a raudales. Cuando tú tienes procesos en democracias, ¿verdad?, arraigadas como Estados Unidos, que la acusación son 3 páginas, pero procesos gruesos. Ahora, son acusaciones con pruebas fehacientes, con pruebas irrefutables, con pruebas que hay que pelear en los tribunales para tú desmontarla. Pero, y eso comenzó hace mucho tiempo. Yo recuerdo, y tú debes recordarlo también, el expediente del caso de Brecht. Toda una novela, por cierto, mal escrita, porque, ¿verdad?, había párrafos inconexos, de poca belleza, falta ortográfica, pero eso fue una cosa novelada. La novela arrancó ahí, fue como de Brecht, de ahí en adelante, aquí hubo un vuelco en los enfoques, sobre todo del persecutor, de quien persigue el delito, el Ministerio Público, de armar expedientes novelados, pero de manejarlo con una estética de impacto emocional también. Y yo creo que eso no es... Eso ha llegado ya a un momento de crisis y se está mirando. No, habrá que preguntarle al próximo presidente y al PRM si se queda, a los PLD si llegan, si van a replicar, porque parte de este del problema de este país en eso también es lo de la guitarra y el violín. O sea, ahora el PLD tiene la posición que tenía el PRM y entonces ellos se cambian y no se dan cuenta que con esos cambios lo que pierde es la credibilidad y cada vez la atención crece, la gente cree menos en la política y los políticos y se deja embaucar más fácilmente por un salvador, este outsider que sale, que juega a la política, pero resulta que nada es tan político como un antipolítico. Eso es así. Pero hay un tema que tampoco se nos puede quedar rápidamente, que es este asunto de prisión o no para las condenas por difamación e injuria. Tú sabes mejor que yo que aquí hay una empresa, como si fuera Industrias Banilejas, Operavia Industrial, Operavia Motor, no importa, es una industria del chantaje, del abuso, que no son periodistas ni que tampoco le interesa. O sea, yo me siento aquí frente a una cámara durante 1 hora a difamar. No es que yo analizo, soy periodista, en un momento soy chantajista y hago eso. No. Aquí hay empresas. Entonces yo veo que no, que sin prisión. Entonces, si yo puedo acabar con tu vida y el honor de tu vida, de tu familia, y me van a poner 5 o 6 millones de pesos, está barato. Háblame un poco. Yo entiendo la otra parte, pero dame tu opinión de esto. Parece que es una tendencia global, Sí, a despenalizar ese delito. O sea, despenalizarlo y que no llegue a cargas así de ese nivel. Uno lo puede entender, pero yo creo que hay que regular con equilibrio, porque tú no puedes dejar que el contrato social se rompa. Si rompemos el contrato social, ¿qué sociedad que vamos a tener?
Pero con eso lo estamos rompiendo. Claro, entonces tú tienes que regular, hacerlo con equilibrio, por supuesto, ¿verdad? Pero tienes que hacerlo. Ahora, es una lucha terrible, Pablo, porque Complicado. los señores dueños de las tecnológicas, Anthropic, OpenAI, todas esas empresas, han construido sus negocios sobre la base de un algoritmo que privilegie ese tipo de cosas. El tecnofeudalismo. Claro, sí, que privilegia ese tipo de cosas y que inclusive da más visibilidad a los difamadores, a los delincuentes verbales, que a la gente seria. Entonces, yo creo que en el mundo tiene que producirse una discusión, si el algoritmo tiene que ser así. O sea, ¿y por qué el algoritmo no fue diseñado para que lo relevante, el pensamiento lógico, profundo y que aporte, sea lo que gana visibilidad por encima de una gente que diga palabras obscenas o que te insulte de manera procaz? Bueno, el algoritmo. El problema de eso es el fracaso del sistema de Naciones Unidas y de los acuerdos de Bretton Woods que permitían que por lo menos esos 5 países con poder de veto tomaran algunas decisiones globales. Eso ya no existe, o sea que vienen tiempos difíciles. Pero ha sido un buen tiempo el de haberte recibido aquí, Víctor Bautista. Bueno, qué placer, después de tanto tiempo. No, muchísimas gracias. Ya creo que esto hay que hacerlo con más frecuencia. Yo sé que está muy ocupado, pero por el imperialismo de la amistad, yo pido y tú vienes a hablar. Víctor Bautista, gran periodista y mejor consultor de comunicación, entre otras cosas, porque es un poeta de respeto. Pero ese es otro tema. Ya me denunciaste. Para otro día. Eso fue una denuncia. Una denuncia. Volveremos a encontrarnos. Feliz noche.